Señores, ya se juega Nacional Guaraní aquí Deportivo Sports. Gaona Lugo, lo acompaña Paragua, Espínola picando Paragua, toca Paragua, Valdés que va a la acción personal de zurda. El tiro de Valdés que va hacia el palo derecho de Servio. Ha llegado Nacional. Antes del minuto de juego, 40 segundos para ser exactos, y esta primera situación generada por parte del tricolor. Tiago y el pase para Mati López. Juega Mati. Picadera Rodríguez que va, define, pero Kili Rojas bloqueó bien y se queda con la pelota al Kili. Sí, armó una muy buena jugada. Guaraní está siendo mejor que Nacional. A la hora de tratar la pelota hay mucho empuje, muchas ganas que le meten al partido. El 9 Ramírez. Diego Fernández también la misma situación. Rodríguez moviéndose. Muchísimos metros para correr. Va para Valdés, Iván Valdés, mano a mano contra Imanol, puntilla Valdés para Roque, va Roque Luis, se vino Roque, está define Roque al piso, Saracho, despeja Pérez, apareció Roque Santa Cruz en el área. Sí, con poco Nacional casi se encuentra con una posibilidad. Este es el gesto de Roque Santa Cruz porque quedó botando esa pelota ante la presencia del atacante. Aparece Cañete, esperando también Roque Santa Cruz. Centro que va arriba de cabeza. Viene Roque. Apareció Santa Cruz. Es tiro libre de esquina, me corner, parece. dice Roque. Sí. Está la duda instalada entre saque de arco. Saque de puerta del árbitro. De esquina, sí. Domina Gaona Lugo. Busca encarar. Juega Gaona Lugo. Arriba para Valdés. Iván Valdés. Roque. ¡Gol! Nacional de Roque Santa Cruz, interminable Roque Luis, como siempre siendo decisivo. Santa Cruz, la carta de gol del conjunto académico, presencia demoledora, como siempre Roque Luis, nunca falla Roque Santa Cruz. Y el gol inicial aquí en el estadio, Arsenio Erico Roque, y un picotazo letal, frentazo inapelable, ya lo gana Nacional por 1-0. El partido necesitaba de esto, una buena pelota impulsada, un poco de precisión, y esa precisión la consigue Nacional con Valdés levantando el centro, y no necesita de muchas pelotas para hacerse sentir. Con una buena habilitación, Roque Santa Cruz y toda su presencia goleadora dentro del área. Una pelota que termina cayendo detrás de Segovia, encontrarse con algo. Dani Pérez con el saque lateral. Va jugando Pérez, arriba Pérez. Marca Gutiérrez. ¡Tanda! El zurdazo que termina hacia el palo izquierdo del Kili Rojas. Y hay que probar, ¿no? Si es que no se puede llegar de otra manera, intentar con los remates desde fuera del área. Tanda hace algunos minutos ya había buscado con los remates de zurda. Volvió a ganar el rebote, capturando esta segunda pelota Guaraní. Guaraní buscando el empate. Juega Tanda, arriba la pelota. La peinano viene. ¡Oh! Sobre la línea. ¡Gol! Valió todo. ¡Gol! Del conjunto legendario, lo empata Guaraní, que fue con mucho ímpetu, enérgicamente tras el saque de costado. Vean ustedes, sí, picó adentro el conjunto de Guaraní, así, con mucha fortaleza y entusiasmo, fue hacia el arco de Kili Rojas, lo empata aquí en el estadio Arsenio Erico, el partido 1-1. Una pequeña desatención, un pestañeo en el fondo de Nacional, y termina aprovechando la cuestión Torales para ganar de atropellada, sacándole provecho a esta pelota que gana también Saracho por arriba. Torales puso el pie y de esta forma Guaraní, empujando más que nada, logra emparejar las acciones. Empató el Aborigen 1-1 aquí en Barrio Obrero. Jugando Josu, sale Kili Rojas, 1-1 y se prepara Llano. Agustín Mansur. ¿Habrá tarjeta para quién? Si es para Mansur, se va. Se va, es doble amarilla. Doble amarilla. Doble amarilla, roja, expulsado a Mansur. Mansur, que estaba nervioso ya hace varios minutos, y eso se notó en la primera tarjeta amarilla. Recibe otro castigo, otra tarjeta, y se va del encuentro. A ver.
pisa abajo al de Nacional. Recuperación de Nacional, lateral para el conjunto legendario. Y con esto se termina, me parece, el partido. Ya no hay tiempo. Empate aquí en Barrio Obrero. Cuando David Ojeda marcó el final del partido aquí en cancha de Nacional, han igualado, han empatado Nacional y Guaraní 1-1.